para el que no lo sepa, él está reunido hoy acá en Chiapas a 9 horas, casi 10 horas de distancia de donde estamos nosotros, que por eso hoy no estamos allí con carteles diciendo lo que él se merece que le digan en su cara, para que el mundo y sobre todo el pueblo mexicano entienda la razón por qué los cubanos emigran, por qué los cubanos andamos así por el mundo, porque ahora él viene a negociar con López Obrador las deportaciones de los cubanos, que ya se han estado haciendo, ya comenzaron las deportaciones desde acá, desde el sur de México. Porque nosotros los cubanos somos un negocio redondito para los dictadores cubanos y para otros que no son cubanos. Porque ahora Díaz-Canel coge dinero, Díaz-Canel o la dictadura, porque Díaz-Canel es un títere. Recibe dinero desde acá, desde México, para que acepte vuelos de cubanos deportados, pero que también la dictadura recibe dinero desde Estados Unidos para que acepten los cubanos deportados desde Estados Unidos. Y es un negocio. Porque aparte de eso, siguen dejando que el cubano siga saliendo, aunque haya sido deportado, el cubano sigue intentando salir por Nicaragua vendiendo lo que tenga que vender. Y entonces recogen el dinero de los vuelos, porque parte de ese dinero va a dar a la dictadura, recogen el dinero que le dan a otros países para que nos acepten de regreso. A nosotros no, porque el caso de nosotros es diferente. Pero o sea, a los pobres cubanos que salen de Cuba según ellos, porque es que la ignorancia política del cubano es tan grande, que según ellos salen huyendo buscando una situación económica mejor, que no es por política. En Cuba todo tiene que ver con política. Porque la situación precaria, económica, de hambre, de miseria que tenemos en Cuba hace 64 años es por culpa de la política comunista cubana, que se adueñó de todo y todo tiene que pasar. Si te comes un pedazo de carne vaca puedes ir preso, si te comes un camarón puedes ir preso, si te cogen. Si te quejas y dices que tienes hambre puedes ir preso. Es decir, que todo el pueblo cubano es perseguido político, tanto dentro como fuera de Cuba. Seguimos siendo perseguidos por esa dictadura, porque no todo lo se resuelve con que no, ya salí, llegué a Nicaragua. No, la dictadura te sigue persiguiendo y sacando dinero de ti mientras tú estés vivo. Claro que él no es bienvenido por los mexicanos, que ya nosotros hemos interactuado con los mexicanos. Aquí como tal, él no es bienvenido por los mexicanos, porque los mexicanos saben quién es Díaz-Canel. Bueno, es bienvenido por el presidente. Es bienvenido por el presidente de México, pero no por el pueblo mexicano. Porque con todos los mexicanos que nosotros hemos podido hablar, le hemos explicado la situación política de Cuba. Ellos saben. Que no tenemos derecho a nada. Y es lo que debería de hacer cada cubano que emigra, explicarle a cada extranjero que se encuentra la situación política de Cuba, no hablarle solamente de que hay hambre, de que el embargo, como les han enseñado a todos. En Cuba no hay bloqueo, al no ser el interno, porque está demostrado de los cargamentos y cargamentos de pollo y de miles de cosas que entran de Estados Unidos, que el régimen lo vende en una moneda que no nos paga, porque no nos paga en esa moneda. Cuando el cubano abra su mente y se dé cuenta de que todos somos perseguidos políticos dentro de nuestra tierra, desde mucho antes de nacer, entonces quizás un día por tierra y no tener que andar por otros países escondido con miedo a que te cojan y te regresen al infierno, porque Cuba se ha convertido para el cubano en un infierno, en el inframundo. Que salen de Cuba
Salen de Cuba vendiéndolo todo para poder llegar a un país donde tengan mejor vida. Y es muy triste y es muy duro que tú lo pierdas todo y te regresen a Cuba ya sin nada. Porque en Cuba tener una casa, no, un rancho cuesta 2 o 3 vidas. Porque yo llevaba años haciendo mi casita que no mide más de 3x4 de metros y no pude nunca terminarla. Yo vivía en piso de tierra. Exacto, Miguel Ángel, exacto. Y el pueblo de Cuba no le va a quedar otra opción que salir para las calles a reclamar sus derechos, su libertad. Porque ya no podemos migrar porque te corres el riesgo de que te deporten y perderlo todo. Perderlo todo. Es mejor morir luchando de pie que no vivir de rodillas frente a esos degenerados que son los que nos tienen la vida así, que nos tienen por todo el mundo arriesgando nuestras vidas, gastando lo poco que hemos logrado en toda la vida para perderlo. Así como así, ¿cuántos cubanos no han habido ahogados y muertos, secuestrados en todos estos años debido a la inmigración, de tener que huir de la tierra que nos vio nacer? Son miles, millones de cubanos. Desde que yo nací oigo decir que en Cuba hay 11 millones de cubanos y se sigue diciendo. No se sabe si han nacido más o cuánto quedan, porque es que todo el mundo que se puede ir se ha ido. Y es la falacia y la mentira de los dictadores. Hoy nosotros no estamos, José y yo, y la enana, no estamos donde está reunido Díaz-Canel con carteles y gritando libertad para Cuba y libertad para los presos políticos y libertad para nuestro pueblo y abajo la dictadura. No estamos allí porque es demasiado lejos. Un lugar que se llama Palenque Ecológico nos queda casi a 10 horas de distancia. Si no hoy nosotros estuviéramos allí, aunque arriesgáramos nuestras vidas, porque nosotros aquí en México no estamos seguros, pero vale más la dignidad que nuestras propias vidas. Pero bueno, el pueblo cubano va a tener que salir. Aquí los mexicanos nos tienen lástima. Nos tienen lástima cada vez que le hablamos de la situación de Cuba. Nos miran con pena y dolor. Algunos hasta en las tiendas, sin necesidad, porque gracias a Dios mis hermanos no nos han abandonado y no hemos pasado hambre. En las tiendas ya nos conocen porque llevamos aquí 4 meses. Y nos han regalado queso, jamón, porque nos cogen pena, nos miran con pena y dolor, porque han visto a los cubanos cuando ven esa cantidad de comida en estos supermercados, los han visto llorar. Y no es justo que nuestro pueblo, que esta generación y que la que viene, que nosotros, que nuestros hijos, nuestros nietos y toda la otra generación que viene, tenga que vivir bajo esa dictadura. No podemos seguir pagando por los errores de nuestros abuelos que apoyaron al desgraciado de Fidel Castro. No podemos seguir pagando esos errores. Al incompetente de Fidel Castro. Tenemos derecho a decidir qué política y qué partido queremos implementar en nuestro país. Ya está bueno de que seamos víctimas, de que seamos esclavos. Ya está bueno, hay que coger el sartén por el mango y salir a las calles y pedir libertad para nuestro pueblo. Y si eso nos cuesta la vida, pues que nos cueste, pero sabemos que vamos a dejar libre a las nuevas generaciones. No es justo que los cubanos sigamos así por el mundo sin tierra, sin dirección, sin sentido, con el corazón en Cuba, con el corazón y la mente en Cuba,
y el cuerpo en el exilio. No es justo. Muchísimas gracias, mis hermanos. Viva Cuba libre. Muerte a la dictadura. Libertad para todos los presos